Pues bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en este video finalmente veremos lo que sería la ley de Gay-Lussac. Y bueno, vamos a iniciar más que nada primero con la teoría y después con unos pequeños ejercicios para que le puedan entender mucho mejor. Entonces pues vamos a empezar a leer. Vamos a sacar este plumón, perfecto. Entonces dice, si el volumen de una masa gaseosa permanece constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ok, eso es lo que dice la ley, en pocas palabras, en resumen, y dice, si el volumen de una masa gaseosa permanece constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les puse algunos datos para que puedan diferenciar mejor lo que les explico, ¿no? Como pueden ver, aquí está la fórmula como tal, la fórmula de esta ley de Gay-Lussac, que es presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre la temperatura final. Igualmente aquí nos dicen, les puse qué significa cada uno de los conceptos o de esta fórmula, ¿no? Que significa P1, que es la presión inicial, o presión 1, como quieran decirle. T1 es temperatura inicial o temperatura 1. Presión final es representada como P2 o presión 2, ¿no? Y T2 como temperatura final o temperatura 2. Entonces aquí nos dice que es directamente proporcional a su temperatura. Eso quiere decir que si la presión aumenta, esta es la presión, ¿qué le va a pasar a lo que sería la temperatura? La temperatura también va a aumentar, ya que es directamente proporcional. Entonces, si la presión disminuye, ¿qué le va a pasar a lo que sería la temperatura? A la temperatura, como es directamente proporcional, también disminuirá. Entonces es prácticamente, en pocas palabras, lo mismo que el otro, ¿no? Si fuera lo contrario, sería inversamente proporcional. Pero en este caso es directamente proporcional. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que le podamos entender mucho mejor a este tema. Pues bueno, aquí estamos con el problema 1 y dice así: un gas a una temperatura de 35 grados y una presión de 440 de Hg se calienta hasta que su presión sea de 760 Hg. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius? Ok. Pues aquí, primeramente, lo que les recomendaría en los problemas de este tipo sería anotar lo que serían los datos que nos dan. Vamos a leer el problema nuevamente y vamos a ver los datos que nos dan. Dice, un gas a una temperatura de 35 grados. Esta es la primera temperatura. ¿Por qué? Porque es la primera que nos están dando. La temperatura inicial. Entonces son de 35 grados. Perfecto. Y una presión de 440. Esta es la primera presión que nos da el problema, ¿no? Presión inicial. Seguimos leyendo, se calienta una presión. Aquí, como pueden ver, meten la segunda presión, la presión final, que es 760, ¿ok? Y aquí es como la incógnita, ya que nos dicen cuál es la temperatura final. Entonces prácticamente la incógnita sería la temperatura final. Y fíjense aquí que nos piden en grados Celsius. Entonces perfecto, vamos con P1. P1 dijimos que era, bueno, vamos a empezar primero con temperatura 1. Temperatura 1 dicen aquí que son 35 grados Celsius, ¿ok? Celsius, aquí está en Celsius. Pero para convertirlos a lo que sería a grados Kelvin, como les dije en los anteriores videos, que si no los han visto les recomiendo que lo vean, siempre se le va a sumar la cantidad de 273 para que sea de Celsius a Kelvin. Entonces, esta cantidad que nos dieron de 35 grados es del problema. Pero para convertirlo nosotros a lo que sería grados Kelvin, necesitaríamos sumarle 273. Perfecto. Ahora después nos dicen que a una presión de 440, que como pueden ver, esta es nuestra primera presión que nos da el problema. Entonces, P1, que es presión inicial o presión 1, es de 440, que aquí ya está, ¿no? Perfecto. Después nos dice que se calienta hasta que su presión sea de 760. Aquí, como podemos ver, ya nos dan una segunda presión, que sería obviamente la presión 2 o la presión final, ya que como pueden ver aquí, esta es la primera presión de 440 y esta es la segunda. Entonces, prácticamente aquí en presión 2 tenemos 760, ¿no? Que es este dato que nos dan aquí. Y finalmente T2, que es temperatura
2 o temperatura final es esta, la incógnita, ¿no? La que no sabemos cuál es su valor y obviamente la que tenemos que sacar, ya que dice cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius. Ok, pues vamos a ver lo que sería el procedimiento que lo tenemos aquí abajo, ¿ok? Así quedaría lo que sería, esta es la fórmula que les dije. ¿Y cuál es nuestra incógnita? Pues aquí lo podemos ver. La incógnita es lo que sería la temperatura 2. Entonces, la fórmula prácticamente despejando la incógnita, que la incógnita es esta, temperatura 2, sería temperatura 2 es igual a presión final por temperatura inicial sobre presión inicial, ¿no? Así quedaría lo que sería la fórmula, despejando lo que sería la incógnita, que es la temperatura 2, ¿ok? Perfecto, entonces vamos. Una vez que ya hemos hecho esto, prácticamente seguiría sustituir los valores. ¿A qué me refiero con eso? Que estas de P2 T1 sobre P1, estas obviamente tienen un valor, ¿no? Que están en esta parte, obviamente. P1 cuánto vale, T1 cuánto vale, P2 cuánto vale. Entonces prácticamente lo que tendríamos que hacer ahorita es despejar lo que serían estos datos. Entonces quedaría así, P2 que es 760. Aquí lo voy a poner para que identifiquen. P2, después esta es la temperatura inicial. Ajá. Esta es la presión final, temperatura inicial. Y todo esto está sobre P1, que es presión inicial. Entonces esta es la presión inicial, ¿ok? Entonces aquí estos valores son los que les digo que están aquí en el problema de aquí. Como pueden ver, P1 es 440, luego T1 es 308. ¿Por qué? Porque lo convertimos a grados Kelvin. Y finalmente el P2 es 760. Muy bien, entonces una vez que tengamos este problema nos daría un resultado. Y bueno, aquí prácticamente está igual lo mismo que les expliqué, ¿no? Que sería sustituir T2 por estos valores que anteriormente ya nos dieron, ¿no? Y esto nos daría un total de 532 grados Kelvin. Ahora muy bien, nos dio lo que sería este resultado, ¿no? Haciendo esta operación nos da 532 grados Kelvin. O sea que prácticamente en esta operación que hicimos nos daría un resultado de 532, pero grados Kelvin, ¿no? Ahí está, 532 grados Kelvin. Pero el problema, recordemos que nos dicen que quieren el resultado en grados Celsius, amigos. ¿Y cómo se supone que tendríamos que convertir ese resultado que obviamente nos dio en grados Kelvin a grados Celsius? Pues prácticamente sería restarle 273 a la cantidad esta. Como dice aquí le sumamos 273 porque pasamos de grados Celsius a grados Kelvin. Entonces ahora queremos pasar, el resultado está a grados Kelvin. Ahora para pasarlo a grados Celsius, prácticamente tendríamos que restarle la misma cantidad, ya sea de 273. 273 es la cantidad que le tenemos que sumar o restar dependiendo de lo que queramos, ¿no? Que en este caso queremos pasar de grados Kelvin, entonces prácticamente le tendremos que restar 273. Siempre grábense este número, 273, dependiendo si se va a sumar o se va a restar, que en este caso al 532 se le va a restar, ya que esto está en grados Kelvin y lo que queremos es pasarlo a grados Celsius. Entonces prácticamente 532, igualmente aquí lo hice en la calculadora para que ustedes puedan ver, 532 menos 273, que es la cantidad que se le debe de sumar o restar dependiendo el caso, y nos da un total de 259, aquí ahora sí en grados Celsius, amigos. Y así finalmente acabaría este problema de lo que sería el tema de la ley de Gay-Lussac.